Libro sexto. Capítulo 1. ¿Cuál es la recta razón y cuál es su definición? En el primer capítulo declara ser la recta razón la que endereza las cosas al fin perfecto, y obrar conforme a recta razón, ser obrar conforme a lo que se requiere para alcanzar el fin. Después propone las partes del alma, y declara ser una capaz de razón y otra que carece de ella, y que de la que carece no se trata aquí, pues se ha ya tratado en lo pasado, porque las virtudes morales consisten en esta parte que carece de la razón. Divide asimismo la parte que consiste en razón en una que no cae en consulta, que es la ciencia, porque ninguno consulta si 2 veces 2 hacen 4, pues es cosa cierta, y otra que cae en consulta, que es la opinión. Estas 2 partes del ánimo no son así partes como la pierna y brazos son del cuerpo, pues siendo el ánimo espíritu, no tiene cantidad ni partes de esa manera, sino que son 2 facultades suyas que se llaman partes por una manera de metáfora. Pero por cuanto habemos dicho en lo pasado, que habemos de elegir el medio y no el exceso ni el defecto, y el medio es aquel que la recta razón dicta, conviene que lo dividamos esto, porque en todos los hábitos de que arriba se ha tratado, hay alguna cosa puesta como por fin y blanco, como en todas las demás, al cual, teniendo ojo el que tiene la razón, tira o afloja. Hay pues término en las medianías que decimos que consisten entre el exceso y el defecto, y son regladas conforme a recta razón, y el decir esto es decir verdad, aunque no se pueda dar la demostración de ello, porque en las demás consideraciones de que tenemos ciencia, es verdad decir que no se ha de hacer ni mayor ejercicio ni menor, ni se ha de reposar más ni menos, sino que se ha de tomar el medio según que la recta razón aconsejare, porque con solo esto tener uno no tendría más que saber, como si se preguntase cuánto mantenimiento conviene dar al cuerpo y respondiese uno que tanto cuanto manda la medicina y el hombre que en ella fuere docto. Por tanto conviene que en los hábitos del alma no solo sea así verdad esto que se ha dicho, pero aún también que se entienda clara y distintamente cuál es la recta razón y cuál su definición. Ya pues dividimos las virtudes del alma, y unas dijimos que eran las de costumbre y otras del entendimiento. De las morales pues ya habemos tratado, tratemos pues ahora de las otras, disputando primero del alma de esta suerte. Cuanto a lo primero pues, ya está dicho cómo el alma tiene 2 partes, una capaz de razón y otra que carece de ella. Ahora pues, tratemos por la misma orden de la parte que es capaz de la razón, y presupongamos primero que hay 2 maneras de cosas que consisten en razón. Una de aquellas cosas que vemos ser de tal manera que sus principios no pueden dejar de ser así, y otra de aquellas cuyos principios pueden ser de otra manera, porque para entender cosas de género diverso, también es menester que haya parte de ánimo que sea de género diverso, y que sea conforme a lo que se ha de entender, pues han de alcanzar el conocimiento de las cosas conforme a cierta semejanza y propiedad que con ellas tengan. Llámese pues la una de estas sible y la otra disputable, porque el consultar y el disputar todo es una misma cosa. Ninguno pues consulta lo que no puede ser de otra manera, de manera que lo consultable es una parte de las cosas que consisten con razón. Consideremos pues cuál es el mejor hábito de cada parte de estas, porque aquella será su virtud, y la virtud es la que le inclina a su propia obra. Capítulo 2. Cómo hay 3 cosas en el alma propias del efecto y de la verdad: el sentido, el entendimiento y el apetito. Ha propuesto de tratar de las 2 partes de nuestro entendimiento, la una cierta en que consiste la ciencia y la otra probable en que se funda la opinión. Para mejor tratar de ellas, declara en el capítulo 2 la origen de nuestro conocimiento y de nuestro obrar, y pone por origen de nuestro conocimiento los sentidos y del obrar el entendimiento y el apetito. Porque si pusiésemos por caso que se viese un hombre falto de todos los sentidos, tal ninguna noticia de cosas tendría en su entendimiento, sino que sería como es el del niño antes que venga a sentir en el vientre de la madre. Y en el obrar, cada uno se mueve o según entiende o según apetece. Compara después el entendimiento con el apetito, y muestra que lo mismo que es en el entendimiento verdad, es en el apetito rectitud, y lo que allí es mentira, aquí es depravación. De 2 sucede que, así como el entendimiento lo que tenía temerariamente por verdadero,
tratándolo lo halla muchas veces falso. De la misma manera lo que sin consideración los hombres apetecen, alcanzando, desengaña y sale falso, y de aquí nace que nuestro apetito es tan inquieto, y que el consejo del hombre muy ejercitado en negocios es mejor que el del hombre mozo y poco experimentado, porque le ha burlado más veces su apetito y el suceso de las cosas. 3 cosas, pues, hay en el alma, que son la origen de un hecho y de la verdad: el sentido, el entendimiento, el apetito. De estas 3 cosas el sentido no es principio de hecho ninguno, lo cual se ve claramente en las fieras, las cuales, aunque tienen sentido, con todo eso ningún negocio tratan en común. Lo que es, pues, en el entendimiento la afirmación y negación. Lo mismo es en el apetito, el seguir y el rehusar, de manera que, pues la moral virtud es hábito escogido voluntariamente, y la elección voluntaria es apetito puesto en consulta. Colígese de aquí que la razón ha de ser verdadera, y el apetito y deseo recto, si la elección ha de ser buena, y que de los dos la razón ha de ser cosa que se pueda decir, y el deseo cosa que se pueda seguir. Este, pues, es el entendimiento de la verdad adictiva. Porque en la verdad que solamente es contemplativa y no sirve para hacer ni tractar cosa ninguna, el decirse cómo es o al revés es su verdad o su mentira, porque este es el oficio de todo entendimiento. Pero la verdad de lo que se entiende para haberse de poner por obra ha de ser conforme al recto y buen deseo. Es, pues, la elección el principio del hecho, de la cual procede también el movimiento, mas no el fin porque se hace. Pero el principio de la elección es el apetito o deseo, y la razón que por causa de otra cosa se da, de manera que nunca hay elección sin entendimiento y aprehensión, ni tampoco sin moral de deseo. Porque ni el negociar bien ni el negociar mal en cualquier hecho no puede acaecer sin entendimiento y costumbre, aunque este entendimiento ninguna cosa mueve sino la que a otro fin se encamina y es activo, porque este es el que gobierna a la que obra, porque cualquier que obra que por fin alguno, ni es jamás lo que se obra el último y absoluto fin, sino particularmente de algo, y en respecto de algo, pero eslo la obra que se hace, porque el bien negociar y tratar las cosas es el fin, y el deseo a éste se endereza. Y por esto se dice que o el entendimiento apetitivo o el apetito que se entiende es la elección, y tal principio como este es el mismo hombre. Ninguna cosa, pues, que ya haya pasado, cae en elección, como ahora ninguno elige el haber tomado por armas a Troya, ni tampoco se consulta jamás de lo pasado, sino de lo porvenir y contingente. Porque lo que ya es pasado no puede ya dejar de haber sido, y por eso dijo muy bien Agatón: a la potencia de Dios solo esto es defendido, el hacer que no haya sido lo que ya pasó entre nos. El oficio, pues, de ambas, las dos partes del entendimiento, es entender la verdad, y así aquellos hábitos son dos virtudes de cada una de estas partes, en los cuales más verdad haya cada una de ellas. No entienda ninguno que es falta de la potencia de Dios lo que aquí dice Aristóteles, porque no está la falta sino en la misma cosa, que contiene en sí repugnancia e implica, como dicen los lógicos, contradicción, como estar uno juntamente vivo y muerto, sano y enfermo, y el no poder hacer esto no es falta de potencia. Capítulo 3. De los 5 hábitos del entendimiento y de las cosas de que se tiene ciencia y de la misma ciencia. Comienza ya, después que ha declarado la origen y principio de nuestro entender y obrar, a tratar de los hábitos del entendimiento. Propone, como son 5, arte, ciencia y prudencia, sabiduría, entendimiento. Trata primero de la ciencia, declarando en qué género de cosas consiste. Comenzando pues, como de nuevo, tratemos de estos hábitos del entendimiento. 5 son, pues, las cosas en las cuales, o afirmando o negando, dice nuestro ánimo verdad, arte, ciencia, sabiduría, entendimiento. Porque en las cosas que consisten en parecer y opinión puede acaecer decir mentira. De aquí, pues, se colige qué cosa es la ciencia, si claramente queremos hablar y no seguir semejanzas y metáforas, porque todos los tenemos por cierto que aquello que sabemos no puede ser de otra manera. Porque las cosas que de otra manera pueden ser, cuando están apartadas de nuestra vista, no sabemos si son así o si no,
de manera que lo que se sabe es cosa que necesariamente sucede, y por la misma razón es cosa perpetua, porque las cosas que necesariamente son, todas, generalmente hablando, son perpetuas, y todo lo que es perpetuo jamás nació ni pereció. A más de esto, toda ciencia parece que es apta para enseñar, y todo lo que se puede saber se puede aprender. Y toda ciencia, como dijimos ya en los libros analíticos, procede de cosas primeramente entendidas, porque unas cosas se saben por inducción y otras por discurso de razón. Lo que se sabe por inducción son los primeros principios y las cosas muy comunes y universales, pero el discurso de razón procede de la universal, aquellas proposiciones, pues, de donde procede el discurso de razón o silogismo, son los principios, los cuales no se pueden probar por discurso de razón, sino sólo por enumeración de cosas singulares que llaman inducción. De manera que la ciencia es un hábito demostrativo, con todos los demás arrequibes que propusimos en los libros analíticos. Cuando uno, pues, en alguna manera cree una cosa cuyos principios le fueren declarados, entonces se dice que la sabe, porque si no entiende los principios, más de veras se dirá que sabe accidentariamente la conclusión. De la ciencia, pues, de esta manera quede disputado. Esta materia, aunque aquí la pone Aristóteles, más es lógica que moral, como él mismo claramente lo confiesa. Y así, el que no fuere lógico pase por ella ligeramente, como por cosa que para materia moral importa poco. Solo entienda qué discurso de razones cuando de unas verdades se sacan y coligen otras de esta manera. Pues toda cosa compuesta de muchas cosas diferentes y contrarias de necesidad ha de perecer por la contienda que las unas llevan con las otras, y vemos que todos los hombres son compuestos de cosas diferentes y contrarias, carne, hueso, calor y frío. Colígese que todos los hombres de necesidad han de perecer, inducciones cuando probamos ser verdad una cosa dicha en común, demostrando experiencia de muchas cosas singulares en favor de aquella. Como si probamos que todo hombre ha de morir, pues vemos que murió el emperador, nuestro señor Carlos V, y el príncipe, su nieto, y cada día vemos morir unos y otros y no sabemos que haya hombre ninguno que siempre dure. Principios son unas verdades que no se pueden probar sino por estas particulares experiencias e inducciones, como en la geometría estas. Cualquier cosa entera es mayor que ninguna de las partes. De cualquier punto a otro, cualquier punto se puede echar una línea recta. De estos principios y discursos e inducciones, puestos en un particular argumento y materia de cosas, se hacen las ciencias, como puestos en materia de enfermedades vienen a ser la medicina. De todo esto tratamos claramente en la introducción que publicamos para la lógica de Aristóteles, y muy largamente en los comentarios que sobre su lógica tenemos escritos, si a luz salieren algún día. Pero esto, como dije, para el filósofo moral, que para su utilidad lee esta materia, no importa mucho. Capítulo 4. Del arte. Arte, entiéndala aquí Aristóteles como la entiende el vulgo cuando llama arte al oficio del zapatero, del sastre y del herrero, y así la distingue de la ciencia, que en realidad, de verdad, arte es vocablo más general que ciencia, y cualquier ciencia es arte, aunque no cualquier arte sea ciencia. Hace dos maneras de artes, una que consiste en solo el entendimiento y obra con discurso de razón, como el arte de edificar o navegar, y otra que está puesta toda en el obrar por sola la experiencia, como las artes que vulgarmente mecánicas llamamos. Siempre distingue Aristóteles el hacer y el obrar de esta manera, que el hacer lo atribuye a los ejercicios del entendimiento y el obrar a las cosas de fuera. Así distinguen en griego piín y pratín. En nuestra lengua no se guarda tan al vivo esa distinción. En las cosas que pueden suceder de otra manera hay algo que las puede hacer y poner por obra. El hacer, pues, y el obrar son cosas diferentes, como ya en nuestras vulgares disputas lo probamos. De manera que el hábito que obra conforme a razón es diferente del que hace conforme a razón, ni debajo de sí el un hábito al otro comprende, porque ni el obrar es hacer, ni el hacer obrar. Porque la arquitectura una de las artes es, y un hábito que hace conforme a uso de razón, ni hay arte ninguna que no sea hábito que hace conforme a uso de razón, ni por el contrario cosa que hábito sea, que haga conforme a uso de razón que no sea arte, de manera que toda es una misma cosa arte y hábito que conforme a verdadera razón hace.
Toda arte, pues, se emplea en hacer de nuevo alguna cosa, y en poner por orden y concierto, y considerar cómo se ha de hacer alguna cosa de las que no acaecen de necesidad, o en cómo ha de ser o dejar de ser, y cuyo principio está en mano del que las hace, y no en la cosa que se hace, porque el arte no se ejercita en las cosas que necesariamente se hacen o suceden de necesidad, ni tampoco en las que por naturaleza, porque todas estas en sí mismas tienen su principio, y pues el hacer y el obrar son cosas diferentes. De necesidad el arte ha de ser de lo que se hace y no de lo que se obra, y en cierta manera la fortuna y el arte consisten en una misma manera de cosas, como Agatón dice: de la fortuna el amor requiere el arte tener, también ella ha menester que le dé arte favor. Es pues el arte, como ya está dicho, un hábito que hace conforme a verdadera razón, y la ignorancia de arte, por el contrario, es un hábito que en las cosas que pueden suceder de otra manera hace conforme a razón falsa. Capítulo 5. De la prudencia. En el capítulo 5 trata de la prudencia, distinguiéndola de la ciencia y del arte en esto, que la ciencia considera las cosas en comunidad, porque de las cosas particulares, pues ni tiene cierto número ni son ciertas ni se tiene ciencia, pero la prudencia requiérese en cosas particulares. Ítem, el arte trata las cosas que entre sí guardan cierta regla y concierto, pero las cosas que requieren prudencia no tienen cierta regla ni concierto. Declara resplandecer esta virtud en dos géneros de cosas señaladamente en regir bien una familia y gobernar bien una república. De la prudencia podremos tratar de esta manera, considerando qué personas son las que solemos llamar prudentes. Parece, pues, que el propio oficio del prudente es poder bien consultar de las cosas buenas y útiles para sí, no en alguna particular materia, como si dijésemos en lo que vale para conservar la salud o la fuerza, sino en qué cosas importan para vivir prósperamente, lo cual fácilmente lo podemos entender de esto, que en alguna cosa particular decimos ser prudentes, los que en las cosas que no consisten en arte dan buena razón y la encaminan a algún buen fin. De manera que, generalmente hablando, aquel será prudente, que es apto para consultar con él las cosas. Ninguno, pues, consulta jamás las cosas que no pueden acaecer de otra manera, ni tampoco las cosas que no está en su mano hacerlas o dejarlas de hacer. De manera que, pues la ciencia se alcanza con demostración, y las cosas cuyos principios pueden ser de otra manera no tienen demostración, y no se puede consultar de las cosas que de necesidad suceden. Colígese de aquí que la prudencia ni es ciencia ni tampoco arte. No ciencia porque aquello que trata puede suceder de otra manera, ni tampoco arte porque el obrar y el hacer tienen los fines diferentes. Resta pues que la prudencia sea un hábito verdadero y práctico, que conforme a razón trata los bienes y males de los hombres, porque el hacer tiene el fin diverso, pero el obrar no, porque el propio fin es el hacer bien aquella obra. Por eso a Pericles y a sus semejantes los juzgamos por prudentes, porque son personas suficientes para considerar lo que a sí mismos y a los demás hombres conviene. Tales como estos nos damos a entender que son los que rigen bien sus casas y la república, y por esto a la prudencia la llamamos en griego sofrosine, que en aquella lengua quiere decir cosa que conserva el entendimiento, porque conserva tal o tal parecer, porque lo apacible y lo molesto no todo parecer pervierten, que este parecer, todo triángulo tiene 3 ángulos iguales a 2 rectos, o que no los tiene, no lo pervertirían, sino los pareceres que se dicen en el tratar de los negocios, porque los principios de los negocios que se tratan es el fin por que se tratan, pero el que por contento o pesadumbre se destruye y gasta, no luego puede ver los principios, y así ni por consejo de este tal no conviene que se delibere ni trate cosa alguna, porque el vicio destruye los principios. De manera que la prudencia de necesidad ha de ser hábito, que conforme a buena razón trata de los bienes señales de los hombres, pero el arte tiene alguna virtud, mas la prudencia no tiene, y en el arte el que voluntariamente yerra, más perfecto es que el que por ignorancia, lo cual es al revés en la prudencia, así como en las virtudes. De 2 se colige que la prudencia es una especie de virtud y no arte, siendo pues 2 las partes de aquella porción del ánimo que es capaz de razón. La prudencia será virtud de aquella parte que consiste en opinión, porque así la opinión como la prudencia consiste en las cosas que pueden suceder de otra manera, pero no solamente es hábito conforme a razón, lo cual con esta señal se entiende, que el hábito conforme a razón puede admitir olvido,
pero la prudencia no puede. Capítulo 6. Que solo el entendimiento percibe los principios de las cosas que se saben, declarada el arte y la prudencia. Trata del cuarto hábito del entendimiento que por excelencia o por falta de no tener otro vocablo, toma el nombre de la misma facultad y se llama entendimiento. Este hábito, pues, es aquella natural luz con que nuestro entendimiento se conforma con las primeras verdades, que son los principios de las ciencias, los cuales, por ser principios y no tener medios con que probarse, y por ser una verdad clarísima, no tienen necesidad de otros sino de declarar qué significan aquellos vocablos, y declarado esto, el entendimiento, con su propia luz, sin argumento ni maestro, les da crédito. Como cualquier cosa entera es mayor que cualquiera de sus partes, declarado qué es cosa entera, qué son partes, lo cree luego nuestro entendimiento, ni está en su mano el dejarlo de tener por verdad más que del ojo percibir el color, si impedimento no le ponen. De tales principios como estos proceden las ciencias de las cosas, pero por cuanto la ciencia es aprehensión de cosas generales y que proceden de necesidad, y las cosas que se demuestran y cualquiera ciencia tiene sus principios, pues procede la ciencia por discurso de razón, el entender los principios de la cosa que se demuestra ni será ciencia, ni tampoco arte, ni prudencia, porque toda cosa de que se tiene ciencia es demostrable, y las artes y prudencia consisten en cosas que pueden suceder de otra manera. Tampoco es sabiduría el conocimiento de los principios, porque es propio del sabio tener demostración de cada cosa, pues si en las cosas que verdaderamente afirmamos ni jamás mentimos, ora consistan en lo que no puede ser, ora en lo que puede ser de otra manera. Consiste la ciencia, la prudencia, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de los principios, no puede ser de ninguno de estos tres. Llamo tres: la prudencia, la ciencia, la sabiduría. Resta que haya de ser entendimiento. Capítulo 7. De la sabiduría. De los 5 hábitos del entendimiento, solo restaba por tratar de la sabiduría, de la cual trata en el capítulo presente, y demuestra que sabiduría es nombre de perfección, añadido sobre la ciencia y sobre el arte, y pruébalo por el común modo de hablar, pues decimos que uno es sabio pintor o entallador, cuando en aquella arte es muy acabado. En fin, concluye diciendo que la sabiduría consiste en entender muy bien los principios de las más graves cosas y lo que de ellos se colige. En las artes, pues, atribuimos la sabiduría a los que en ellas son más acabados, y así decimos que Fidías es un escultor sabio, y Policleto un sabio entallador, en lo cual no entendemos otra cosa por la sabiduría, sino la virtud y excelencia que tuvo cada uno de ellos en su arte. También juzgamos a otros por sabios, así común y generalmente, y no en cosa alguna particular, como Homero escribió de Margites. A este ni los dioses lo hicieron, sabio en cavar ni en culturar la tierra, ni otro saber alguno concedieron. De 2 se colige que la más perfecta ciencia de todas es la sabiduría. Conviene, pues, que el sabio no solamente entienda lo que de los principios se colige, pero que aún los mismos principios los tenga muy bien entendidos y la verdad que tienen. De manera que el entendimiento y la ciencia juntos harán la sabiduría, y la ciencia de las más preciosas cosas será como cabeza de la sabiduría. Porque parece cosa del todo ajena de razón que uno tenga a la disciplina de la república y a la prudencia por la cosa de mayor virtud, sin que el hombre sea la cosa mejor que haya en el mundo, y si lo saludable y provechoso no es todo uno en los hombres y en los peces, y lo blanco y lo derecho siempre es todo uno, cosa cierta es que lo sabido todos dirán siempre que es uno, pero lo prudente diverso, porque aquello dirán ser prudente, que en cada cosa entiende qué es lo que le conviene, y a este tal le encomendarían las cosas. Y por esto de algunas fieras se dice bien que son prudentes, como aquellas que parece que tienen facultad de pronosticar lo que para la conservación de su propia vida les conviene. Consta, pues, que no es todo una misma cosa la disciplina de república y la sabiduría. Porque si llaman sabiduría la que considera las propias utilidades, seguirse ha que hay muchas diferencias de sabiduría, porque no es una ciencia la que considera todos los bienes de los animales, sino que cada bien tiene su particular ciencia, sino en que queramos decir que todas cuantas cosas hay tienen una manera de medicina. Ni importaría nada que dijésemos que el hombre es el más principal de todos los animales, porque otras cosas hay que son de más divina naturaleza que no el hombre,
como son estas tan ilustres de que el mundo está compuesto. Colígese, pues, de lo dicho claramente que la sabiduría es ciencia y entendimiento de las cosas, cuya naturaleza es el mayor precio y quilate. Y por tanto, de Anaxágoras y de Tales, y de otros varones semejantes, se dice que fueron sabios, pero no dijeran que eran prudentes, si vieran que lo que particularmente les convenía no lo entendían. De tales, pues, como estos, se dice que saben lo que es demasiado saber, y las cosas admirables y dificultosas y divinas, pero que no saben lo que les cumple, porque no procuran los humanos bienes ni intereses, porque la prudencia consiste en cosas humanas y en aquellas de que suelen los hombres consultar. Porque el más particular oficio del varón prudente decimos que es el aconsejar bien, y ninguno consulta jamás de las cosas que no pueden acaecer de otra manera, ni menos de las cosas que no tienen algún fin, que sea bien que pueda ponerse por obra. Y el que de veras ha de ser buen consejero, en lo que al hombre le es mejor, ha de ser hombre que, con discurso de buena razón, pueda conjeturar las cosas que se puedan hacer y poner por obra. Ni considera la prudencia las cosas generales solamente, sino que ha de entender también las particulares, porque es virtud de bien obrar, y de las obras consiste en las cosas particulares. De aquí sucede que algunos que no entienden ciencia son más suficientes para tratar negocios que algunos que la saben, y en cualquier cosa los que tienen más experiencia. Porque si uno sabe así, comúnmente, que las carnes ligeras son de buena digestión y provechosas para el cuerpo, si no sabe qué carnes son ligeras, ninguna salud dará al cuerpo. Pero el que entendiere que las carnes de las aves son ligeras y saludables, más salud le acarreará. Es pues la prudencia virtud de bien tratar negocios, y así conviene que tenga ambas a dos noticias, o sobre todo la particular, y en esto hay alguna parte que es como gobernadora de las otras. Capítulo 8. De las partes de la prudencia. Ya está entendida la diferencia que hay entre la ciencia y la prudencia, que aquella considera las cosas o contemplativas o activas así en común, pero la prudencia consiste en tratar bien los negocios en particular. Pues como todos los negocios, o sean comunes o particulares, y los comunes sean sin comparación de mayor valor que los que a cada uno particularmente toca, Aristóteles, en el capítulo presente, propone las partes de la prudencia que son en los negocios particulares, la disciplina de bien regir una casa, que se llama la economía, y en los comunes pone 3 partes: la prudencia en hacer buenas y saludables leyes para el buen gobierno de todos, a quien en su lengua llama nomothesia; la prudencia en juzgar bien las causas y contiendas que se ofrecen entre los ciudadanos, la cual parte se llama dicastice, que quiere decir judiciaria; la tercera, la prudencia en el proveer las cosas tocantes al vivir y menesteres de la vida, la cual propiamente quedó con el nombre de disciplina de república. Estas 3 partes bien regidas son las que conservan el estado de las ciudades, reinos y providencias, y las que las destruyen, no administradas como deben. Es pues la disciplina de la república y la prudencia un mismo hábito, aunque el estado de cada una de ellas es diverso. En la prudencia, pues, que se emplea en el gobernar bien una república, la cabeza y principal parte es la que consiste en el hacer las leyes, pero la que las particulares cosas considera, tiénese el nombre común y llámase disciplina de república, y esta misma es la que trata y consulta los negocios, porque las ordinaciones de los pueblos son casi lo único en el tratar de los negocios. Y así propiamente decimos que sólo estos tales gobiernan la república, porque estos son de la misma manera que aquellos que ponen las manos en la obra, aunque parece que la prudencia más propiamente se dice de aquel que en sí mismo piensa solamente, y esta es la que se usurpa el común nombre de prudencia. Pero de las obras, unas se llaman ciencia de bien gobernar una familia, otra de hacer leyes, otra de regir bien una república, y esta tiene aún 2 partes, una que consiste en consultar las cosas y otra que en juzgarlas. Parece pues que esta facultad tiene manera de ciencia, porque el que la tiene es hombre que entiende. Pero hay mucha diferencia, porque el que sabe bien lo que le cumple y lo pone por obra, este tal parece que es prudente, pero los que son aptos para gobierno de república son los que están curtidos en negocios, y por esto dice muy bien Eurípides: ¿cómo puedo ser prudente? Pues nunca me he ejercitado en negocios, ni he tratado lo que pasa entre la gente, antes siempre entre soldados,
he vivido en compañía, do igual parte me cabía, de los mejores bocados. Porque los que son nuevos en negocios siempre hacen demasías, porque procuran sus particulares provechos, y al hacerlo así les parece que es hacer lo que le conviene. De esta opinión, pues, ha procedido lo que de los prudentes decimos, aunque el particular bien no se puede por ventura alcanzar sin el bien de la familia, ni aun sin el de toda la república, a más de esto, que no hay certidumbre en el cómo ha de procurar uno sus propios intereses, y tiene necesidad de consulta, lo cual, o por esta razón se entiende claramente, que los hombres mozos se hacen geómetras y matemáticos y sabios en cosas semejantes, pero ninguno parece que por ciencia se haga prudente, lo cual procede de que la prudencia consiste en negocios particulares, y estos se entienden por la experiencia, y el hombre mozo no está experimentando, porque él mucho tiempo es el que causa la experiencia. Porque ¿podría alguno considerar qué es la causa que un niño puede ser matemático, y sabio ni filósofo natural no puede, sino porque las ciencias matemáticas alcánzanse considerando? Pero los principios de la sabiduría y ciencia natural proceden de la experiencia, y en las matemáticas los mancebos no tienen necesidad de crear cosa ninguna, antes ellos de suyo se las dicen, pero en las otras cosas el ser de ellas es incierto y dificultoso de entender. Asimismo, en el consultar puede haber yerro, o en lo universal o en lo particular. Porque puede errar uno diciendo que todas las aguas gruesas y pesadas son malas, o afirmando que esta particular agua es gruesa y pesada. Consta, pues, que la prudencia no es ciencia, porque como habemos dicho, trata las postreras cosas, cuáles son las que se traten de negocios. Es, pues, la prudencia contraria del hábito que se llama entendimiento, porque el entendimiento considera los principios, para los cuales no hay dar razón, y la prudencia considera las cosas singulares y últimas, las cuales no se comprenden por ciencia, sino por el sentido, no por el particular de cada cosa, sino por tal sentido cuál es el con el que las artes matemáticas juzgamos que esta última figura es triángulo, porque también allí parará nuestro conocimiento, aunque aquel tal conocimiento mejor se dice sentido que prudencia, y la otra ya es de otra especie. Capítulo 9. De la buena consulta. Una parte del gobierno de la República dijo Aristóteles que era la que trataba los negocios comunes, y que éstos se trataban consultando. Trata, pues, en este capítulo de la consulta, mostrando que no es ciencia ni tampoco conjetura, ni menos discreción, sino reformación de consejo. El preguntar y el consultar son cosas diferentes, porque el consultar es una manera de preguntar. Habemos de entender, pues, de la buena consulta qué cosa es y si es ciencia, o opinión, o buena conjetura, o algún otro género de cosas. No es, pues, la consulta ciencia, porque ninguno consulta lo que sabe, y la consulta buena es una especie de consulta, y el que consulta inquiere y colige por razón, pero ni tampoco es conjetura, porque sin proponer razones se hace la conjetura, y repentinamente, pero la consulta requiere largo tiempo, y así dicen que lo consultado se ha de poner presto por obra, pero que ha de consultarse muy despacio. Asimismo, la discreción es diferente de la buena consulta, porque la discreción es una buena conjetura. Tampoco es opinión ninguna buena consulta, por cuanto el que mal consulta yerra, y el que bien consulta acierta. Es cosa cierta que la buena consulta es una manera de reformación, pero no de ciencia, ni tampoco de opinión, porque la ciencia no ha menester reformación, pues no yerra, y la reformación de la opinión es la verdad. Asimismo, todo aquello de que se tiene opinión ya está dividido en diversos pareceres. Pero ni tampoco se hace la consulta sin uso de razón. Resta, pues, que ha de ser reformación del parecer, pues el parecer aún no es afirmación, pero la opinión no es ya pregunta, sino ya es afirmación. Pero el que consulta, ora consulte bien, ora consulte mal, inquiere algo y lo colige por razón. Es, pues, la buena consulta reformación de la consulta. Por esto, en la consulta se ha de entender primero qué se consulta y sobre qué, pero por cuanto la reformación se dice de muchas maneras, será cosa manifiesta que no toda reformación es buena consulta, porque el disoluto y el malo, lo que propone saber, por discurso de razón lo sacará, de manera que consultará bien, pero pareciéndole que es un mal muy grande. Pero el bien consultar parece ser uno de los bienes, porque esta tal reformación de consulta es la buena consulta, la cual siempre acarrea lo bueno.
pero puédese hacer esto con discurso falso de razón y decir uno lo que conviene que se haga, pero no acertará el por qué, sino errar el medio. De manera que ni esta tampoco será buena consulta, en la cual uno alcanza lo que se debe hacer, pero no la razón por qué es bien que se haga. Acaece asimismo que uno, en mucho espacio de tiempo, dé en la cuenta de lo que conviene que se haga, y otro en poco rato. No es, pues, tampoco aquella buena consulta, sino la reformación de lo que es útil y de lo que conviene, y cómo conviene y cuándo conviene. Puédese también consultar bien generalmente de toda cosa y también acerca de algún fin particular. Es, pues, la buena consulta general la que reforma lo que para el supremo fin pertenece y la particular lo que reforma lo que se encamina a algún fin particular. Y si de hombres prudentes es el bien consultar, será la buena consulta reformación de lo que para el fin conviene, de lo cual es la prudencia el verdadero parecer. Por los que no saben lógica me he esforzado a añadir esto aquí. Llama medio Aristóteles a la razón con que se prueba la cuestión, como si prueba uno que vale más una mediana paz que una muy justa guerra. Porque la guerra estraga las vidas y haciendas de los hombres, y pone en condición la libertad. Esta razón es el medio, y cuando la razón es fuera de propósito y no concluye, llámase medio falso y argumento de solistas, como si dijese uno que es buena la guerra, porque muchos se hacen ricos con ella, es falsa razón, y que no concluye nada, porque por la misma razón sería bueno el hurtar y dar dinero a usura, pues se enriquecen muchos por esta vía. Capítulo 10. Del buen juicio. Al bien consultar es anexo al buen juicio, pues nunca hombre de mal juicio consultó bien cosa ninguna. Por esto trata aquí del buen y mal juicio qué cosa es, de la misma manera que trató de la consulta en el capítulo pasado. El bueno y mal juicio decimos ser aquellos conforme a los cuales decimos a unos que son de mucha capacidad y a otros de poca. Pero tampoco es el buen juicio lo mismo que ciencia ni opinión, porque todos fueran de buen juicio. Tampoco es alguna de las particulares ciencias como la medicina, que trata de las cosas provechosas a la salud, y la geometría, que considera las grandezas de los cuerpos, porque el buen juicio no trata de las cosas que son perpetuas e inmovibles, ni de las cosas que aun quien quiera las acaecerían, sino de las cosas que cualquiera dudaría y consultaría. Y así consisten las mismas cosas en que consiste la prudencia, pero no es lo mismo el buen juicio de la prudencia, porque la prudencia es virtud que manda, porque al fin a ella toca mandar lo que conviene que se haga, pero el buen juicio solamente tiene por oficio el juzgar o aprobar. Porque todo es una cosa juicio y buen juicio, pues es todo uno hombre de juicio y hombre de buen juicio. Tampoco es el buen juicio lo mismo que tener o que alcanzar prudencia, pero así como el aprender se dice entender cuando uno usa de las ciencias, de la misma manera en el usar de la opinión en el juzgar de aquellas cosas en que consiste la prudencia cuando otro las dice, y juzgar bien, porque bien y convenientemente juzgar todo es una misma cosa. Y de allí vino el nombre griego sinesis, que quiere decir entendimiento, por el cual se llaman los hombres de buen juicio, del uso que tenemos de este vocablo en el aprender, porque al aprender lo llamamos entender muchas veces. Capítulo 11. Del parecer. Si algún lugar hay dificultoso de vertir de griego en otra lengua, es el capítulo presente, no por la sentencia de lo que se trata, que esa es fácil de entender, sino por la propiedad del decir y de los vocablos, la cual, como es diferente en cada lengua, quitada de su lengua natural, parece disparate y cosa dicha fuera de propósito. El parecer en griego dice segnome y la misericordia signome, pareciéndose mucho los vocablos. De esta paranomasia o semejanza de vocablos se aprovecha Aristóteles para probar que el buen parecer cuadra mucho al varón justo moderado. La cual sentencia, dicha en latín o en otra cualquier lengua, como no resplandece esta correspondencia de vocablos, parece fría y fuera de propósito. Por esto debe cualquiera que lee el libro de una en otra lengua vertido, especialmente de griego, donde los más de los vocablos tienen cierta derivación y etimología, perdonar esta falta, que es sin remedio, cuando en la propiedad del decir está el no poderse vertir con la misma propiedad de los vocablos. Declara pues qué cosa es el parecer, y cómo el buen parecer y grave sentencia cuadra mucho al varón moderado y benigno. Después muestra cómo tienen una inseparable amistad y compañía estos hábitos,
sentencia, entendimiento, buen juicio, prudencia, y que donde uno mora, moran todos. Aquello llamamos sentencia o parecer, conforme al cual decimos que algunos son hombres de buen parecer, y que tienen buen parecer, no es otra cosa sino un recto juicio de lo bueno moderado, lo cual se entenderá de que el hombre moderado decimos que es benigno y misericordioso, y que lo bueno moderado no es otra cosa sino tener misericordia y perdonar en las particulares cosas. Y la misericordia o perdón es el recto juez de lo moderado, y aquel es recto juez que juzga conforme a la verdad. Todos estos hábitos, pues, conforme a buena razón, van a un mismo fin encaminados, porque llamamos parecer y buen juicio y prudencia y entendimiento, atribuyendo a unos mismos el tener buen parecer y entendimiento, y el ser hombres prudentes y de buen juicio. Todas estas facultades, pues, consisten en las cosas extremas y particulares, y en el ser uno apto para juzgar de las cosas, en que consiste el ser uno prudente, de buen juicio, de buen parecer. Porque las cosas buenas moderadas son comunes a todo género de bienes, en cuanto a otras se refieren, y las cosas que se tratan en negocios son cosas particulares y extremas, las cuales ha de tener entendidas el varón prudente, y en estas mismas consiste el buen juicio y parecer, y estas son las cosas íntimas, y el entendimiento a ambos extremos pertenece, pues así los términos primeros como los postreros se perciben con el hábito que llamamos entendimiento y no por discurso de razón. Y aquella primera manera de entendimiento es propia de los principios de las demostraciones, que se hacen en las cosas que no pueden mudarse y son primeras, pero estotra consiste en los negocios y en las cosas últimas y contingentes, y también en una de las proposiciones, porque las cosas particulares son el principio de las proposiciones, por cuya causa la conclusión es verdadera, pues lo universal de las cosas particulares se colige, las cuales se han de percibir por el sentido, y este sentido es el entendimiento. Y así, estas cosas parecen naturales, pero ninguno es sabio naturalmente, aunque parecer, prudencia y entendimiento bien lo tienen naturalmente, lo cual, con esta señal lo entenderemos que tales cosas como estas las tenemos por anexas a la edad, y tal edad tiene entendimiento y parecer, casi declarándose la natura ser causa de ello. Y por esto, el principio y el fin es el entendimiento, porque de estos dos entendimientos proceden las demostraciones y en ellos paran, y así conviene dar crédito a los experimentados y más ancianos y a los prudentes en las proposiciones que no se pueden demostrar, no menos que a las mismas demostraciones, porque como tienen ojos de experiencia, ven bien los principios. ¿Qué cosa, pues, es la sabiduría y qué la prudencia, y en qué géneros de cosas consiste cada una de ellas, y cómo la una y la otra son virtudes de la otra parte del alma? Ya está declarado. Aunque Aristóteles parece se declara harto en esto de llamar las cosas universales primeras y las particulares postreras, todavía por los que metodológica no saben, tienen necesidad de un poco de más declaración. Llama pues las cosas universales primeras y las particulares postreras en cuanto al ser, pues como ya en los comentarios sobre Porfirio lo mostramos, no son cosas diversas lo universal y lo particular, sino solo en cuanto a nuestra consideración, ni es otra esa universal sino los particulares debajo de una natural similitud considerados, y lo particular lo mismo considerado en uno solo, sino en cuanto al modo del proceder, que pasamos primero por las noticias generales de las cosas y venimos al fin a parar en las particulares, como se ve claro en una consulta de médicos, donde primeramente consideran qué género de enfermedad es y después van particularizando hasta levantar resolución que es unta terciana pútrida que da pena a Sócrates en tal o tal hora, y que se ha de curar en este o con aquel remedio, y comiendo o bebiendo de este mantenimiento o de este vino o de aquel zumo. Y lo mismo es en cualquier género de cosas que se tratan en negocios. Por esto, pues, se llaman primeras las cosas universales y postreras las particulares. Capítulo 12. ¿Para qué sirve la sabiduría y la prudencia? El último fin del hombre probó al principio Aristóteles ser la felicidad, y que todo lo que se había de tratar había de ir encaminado a este fin. Parece, pues, que se ha divertido a cosas fuera de este propósito, como es a tratar de estos hábitos del entendimiento,
algunos de los cuales no sirven para negocios, sino que consisten en sola contemplación. Declara pues ahora qué conexión tiene esta materia con la parte moral, y dice que pues el varón feliz ha de ser perfecto, y estos hábitos perfeccionan la parte del alma que es capaz de razón. Conviene también que se entiendan cómo las otras virtudes de la parte inferior que consisten en bien acostumbrarse. A más que, entendido esto, importa para mejor poner por obra los hábitos morales. Preguntar a alguno por ventura, ¿qué provecho acarrean estos hábitos de que tratamos? Porque la sabiduría no considera cosas de qué felicidad ninguna al hombre proceda, pues las cosas que trata ni nacen ni fenecen. Pues la prudencia, aunque tiene esto, ¿qué necesidad tenemos de ella? Pues consiste en las cosas que al hombre le son justas y buenas, y estas mismas son las que el buen varón debe hacer, y con solo saberlas no nos hacemos más prontos en el ponerlas por la obra, pues son las virtudes hábitos, así como vemos que acaece en lo que toca a la salud y al tener buen hábito de cuerpo, lo cual no consiste en el tener hábito, sino en el obrarlo, porque el ser uno médico o hábil en la lucha no le hace más ejercitado y pronto para conservar la salud y buen hábito de cuerpo. Y si decimos que lo que toca a la prudencia, no por los tales se ha de proponer, sino por los que se han de hacer, a los menos a los que ya lo son no les importará nada, y aun a los que no lo son, pues será todo uno o tener ellos la prudencia o dejarse regir por los que la tienen, porque bastarnos en lo que toca a esto lo que nos basta en lo que toca a la salud, en la cual, aunque holgamos de vivir sanos, no por eso aprendemos la medicina. A más de esto, parece cosa ajena de razón, que siendo la prudencia menos perfecta que la sabiduría, sea más poderosa que aquella, porque la que hace es la que manda y ordena en cada cosa. De esto pues habemos de tratar, porque esta es la primera duda que acerca de esto se propone. Primeramente pues, habemos de decir que estas virtudes de necesidad han de ser por su propio valor escogidas y preciadas, porque siendo las unas y las otras virtudes de las partes del alma, en cada una de la suya, aunque no sirviesen de nada, todas o cualesquiera de ellas son dignas de apreciar. Cuanto más que sirven de algo, no tanto cuanto la medicina para alcanzar la salud, sino como la salud es parte para alcanzar buen hábito de cuerpo, así también la sabiduría para alcanzar la felicidad, porque siendo parte de la general virtud, con su posesión y obrar hace dichoso al que la alcanza. Asimismo, la obra se perfecciona conforme a la prudencia y a la moral virtud, porque la moral virtud propone el fin perfecto, y la prudencia los medios que para alcanzarlo se requieren. Pero la cuarta parte del alma, que es la que toca el mantenimiento, no tiene tal virtud como esta, porque conforme a ella el alma ninguna cosa hace ni deja de hacer. Pero cuanto a lo que se decía de que por la prudencia no nos hacemos más prontos para tratar las cosas buenas y justas, habémoslo de tomar un poco más de lejos, tomando este principio, porque así como decimos que algunos que hacen cosas justas no son aún por eso justos, como son los que hacen las cosas que están por leyes ordenadas, pero o por fuerza o por imprudencia o por otra alguna causa, y no por respecto de ellas mismas, aunque hacen lo que conviene y lo que debe hacer cualquier bueno, es pues necesario, según parece, para que uno sea bueno, que en el hacer de cada cosa esté de cierta manera dispuesto. Quiero decir, que las haga de su propia voluntad, y por solo respecto de ellas mismas. De manera que la buena y recta elección hace la virtud, pero lo que para alcanzar aquella se ha de hacer no toca a la virtud tratarlo, sino a otra facultad. Estas cosas, pues, habemos de tratar, dándolas a entender más claramente. Hay, pues, una facultad que la llaman comúnmente prontitud, las cuales es de tal manera que puede fácilmente hacer y alcanzar las cosas que a algún fin propuesto pertenezcan. Esta prontitud, si el fin propuesto es bueno, es cierto digna de alabanza, pero si malo, es mala maña, y por esto decimos también de los prudentes, que son prontos y mañosos. No es, pues, esta prontitud la prudencia, pero no está sin ella la prudencia. Este tal hábito, pues, imprímese en los ojos del alma, no sin la virtud, como habemos dicho, y es cosa manifiesta. Porque los discursos de razón que en los negocios se hacen, sus principios tienen, pues el fin y el sumo bien, sea cualquiera, ha de ser de tal o tal manera. Porque, pongamos por ejemplo que sea lo que el primero a la mano nos venga. Esto tal a solo el buen varón parecerá bueno,
porque la maldad pervierte el juicio y hace que se engañe acerca de los principios, de las cosas que se traten. Muy claro, pues, está que es imposible ser uno prudente sin ser bueno. Capítulo 13. De la natural virtud y de la conexión y hermandad que hay entre las verdaderas virtudes y la prudencia. Naturalmente hay en todos los hombres una inclinación a las cosas buenas, la cual Dios puso en nosotros cuando formó la naturaleza humana. De do procede que por malo que uno se haya hecho con sus malos ejercicios, no puede dejar de parecerle bien lo bueno. Hay también otra inclinación a las cosas malas, que nos procedió de nuestro en la caída de la justicia original en que Dios crió los primeros hombres. Estas dos inclinaciones comúnmente se hallan en los hombres, pero en unos más vivas que en otros, y así unos con más facilidad que otros obran un acto de virtud o vicio, de la misma manera que unos son más dóciles que otros de su naturaleza. Estas inclinaciones son las que llama Aristóteles aquí virtudes naturales, y las contrarias también se dirán vicios naturales, no porque absolutamente sean las unas virtudes y las otras vicios, sino porque las unas inclinan a lo uno y las otras a los otros. Estas inclinaciones no hacen al hombre digno de alabanza ni de vituperación, porque no proceden de propia elección, y se compadecen con los hábitos contrarios, porque bien puede uno ser bien inclinado de suyo, y o con las ruines compañías o con malos ejercicios gastarse y hacerse malo, y por el contrario, puede ser mal inclinado y con buen juicio, y forzando su mala inclinación y ejercitándose bien, ser muy virtuoso, y en tal la virtud será de muy mayor quilate, como se lee de Sócrates, que Zopiro, uno que se le entendía de fisiognomía, dijo que era mujeriego y que tenía otras muchas faltas, siendo un hombre de vida perfectísima, y él confesó tener aquellas inclinaciones naturales, pero que las había adormecido con los contrarios ejercicios. Y esto es lo que dicen comúnmente, que el sabio tiene más poder que las estrellas, pues trata en este capítulo Aristóteles y de la diferencia que hay de ellas a las que son hábitos. Otra vez, pues, habemos de tornar a tratar de la virtud, porque la virtud casi se ha de la misma manera que la prudencia se ha con la prontitud, que no es lo mismo, pero parécele mucho. De la misma manera, pues, se ha la natural virtud con la que lo es propiamente, porque en todos los hombres parece que, naturalmente, en alguna manera cada un hábito consiste. Porque ya, desde nuestro nacimiento, parece que tenemos una manera de justicia, de templanza y fortaleza, y de los que demás géneros de hábitos, pero con todo eso inquirimos otro que sea propiamente bien, y que estas inclinaciones de otra manera consisten en nosotros, porque los hábitos naturales en los niños y aún en las fieras los hallamos, pero éstas sin entendimiento parecen perjudiciales. Lo cual en esto parece que se ve manifiestamente, que así como acaece en un cuerpo robusto, que sin ver nada se mueve, que por faltarle la vista de necesidad ha de dar gran caída, de la misma manera en el ánimo acaece, pero si entendimiento alcanzare, es diferente en el obrar, pero el hábito que a ésta le parece será entonces propiamente virtud. De manera que, así como en la parte que consiste en opinión hay dos especies, prontitud y prudencia, de la misma manera en la parte moral hay otras dos, una que es virtud natural y otra que lo es propiamente, y esta, que lo es propiamente, no se alcanza sin prudencia, y por esto dicen que todas las virtudes son prudencias, y así Sócrates en parte decía bien y en parte erraba. Erraba en tener por opinión que todas las virtudes eran prudencias, y acertaba en decir que no se alcanzaban sin prudencia. Lo cual se conoce en esto, que hoy en día todos cuando definen la virtud añaden el hábito, y dicen qué cosas conforme a razón recta pertenece, y la recta razón es la que juzga la prudencia, y así parece que todos adivinan en cierta manera qué semejante hábito es la virtud conforme a la prudencia. Y aún podemos extenderlo un poco más y decir que la virtud no solamente es hábito conforme a recta razón, pero aún acompañado de recta razón, y la recta razón de estas cosas es la prudencia. Sócrates, pues, tenía por opinión que las virtudes eran razones, porque las hacía ciencias todas las virtudes, pero nosotros decimos que son hábitos acompañados de razón. Consta, pues, de las razones ya propuestas, que ninguno puede ser bueno propiamente sin prudencia, ni prudente sin la virtud moral, y la razón con que algunos podría pretender que las virtudes están apartadas las unas de las otras, podríase soltar de esta manera.
que si dice que un mismo hombre no es igualmente apto para todas las virtudes, y así tendrá la una a que es más apto antes de haber alcanzado la una que no es a tanto, diremos que eso acontece a las virtudes naturales, pero en aquellas por cuyo respecto se dice un hombre absolutamente bueno, no acaece. Porque siendo solo una la prudencia, han de estar con ella de necesidad, y aunque la prudencia no fuera virtud activa, consta que el alma tenía necesidad de ella por ser virtud de una de sus partes, y porque no se puede hacer buena elección sin prudencia, ni menos sin virtud, porque la virtud propone el fin y la prudencia pone por obra los medios que para alcanzarlo se requieren. Pero con todo eso, ni es propia de la ciencia ni tampoco de la parte mejor del ánimo, así como tampoco la medicina es propia de la salud, porque la medicina no usa de la salud, sino que considera cómo se alcanzará. Manda pues la medicina y da preceptos por amor de la salud, pero no los da a la misma salud. Y es como si uno dijese que la disciplina de la república es el señorío de los dioses, porque manda todo lo que se ha de hacer en la ciudad.